Qué bueno es poder acercarnos a nuestro Padre en confianza para aprender su verdad. Y es lo que hemos estado haciendo en este último tiempo, escudriñando este precioso libro, esta carta de los Efesios. Carta que el Espíritu Santo de Dios inspiró a su siervo Pablo para que nos dejase como guía, fundamento de nuestra fe. Hemos aprendido en los primeros 3 capítulos del libro la realidad de este plan eterno de Dios que nos alcanza como un obsequio y nos concede en la confianza en Jesucristo salvación eterna. Y a partir del capítulo 4, la respuesta adecuada a dicha salvación recibida. Un andar digno en el Señor. Ese andar digno, llegamos semanas anteriores a aprender, es a través de estar llenos del Espíritu Santo. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, ¿qué se va a manifestar? Entre otras cosas, la sujeción los unos a los otros. Muy importante, las vidas llenas del Espíritu Santo lo manifiestan, entre otras cosas, reiteramos, ¿con qué? Con la sujeción en humildad los unos a los otros por amor al Señor. Debemos de recordar algo muy importante. En el orden y en el diseño de Dios, Dios el Padre es la cabeza de Cristo. Cristo, nos enseñan las Escrituras en el Nuevo Testamento, es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Comprendiendo eso, Pablo nos enseñó semanas anteriores que el varón es autoridad, cabeza, autoridad delegada de parte del Señor en el hogar. Por ende, la mujer llena del Espíritu Santo que hace, guiada por el Espíritu de Dios, se sujeta a su marido en todo. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Y Dios todo lo que ha dispuesto es bueno y justo y es para beneficio. La mujer, guiada por el Espíritu Santo en el hogar, se sujeta a su propio marido, reconociendo que Dios puso al marido en el hogar con la función de guiar, liderar en servicio, en amor. La mujer, por amor al Señor, se sujeta al marido como está sujeta al Señor. Eso es manifestación de una mujer piadosa, llena del Espíritu Santo. Una mujer que respeta a su marido. ¿El marido qué hace? El marido le ama sacrificándose por ella, le ama invirtiendo tiempo en ella. ¿Para qué? Santificarla, para que ella crezca en el conocimiento de la verdad, porque es la voluntad de su Señor. El marido ya no vive para él, vive para la santificación de su esposa. ¿Cómo qué? Como Cristo lo hizo por la iglesia. El marido ama a su esposa, recordando que ¿qué? Que está inmerso en un pacto. Algo que parece que hemos olvidado las personas. El matrimonio es un pacto delante de Dios, en el cual Dios atestigua entre el esposo y la esposa de una unión indivisible. Y así como pensamos en la palabra pacto, pensamos en la salvación de nuestras almas, nuevo pacto en el cual Dios se comprometió con perdonar nuestros pecados, grabar su ley en nuestra mente y corazón a través de su espíritu y nunca más acordarse de nuestras iniquidades y ser nuestro Padre, ser nuestro Dios, nosotros sus hijos y sus hijas, así como Dios el Padre es fiel y no quebranta el pacto con nosotros y por eso tenemos garantía y certeza de salvación. Así debe de ser el hombre con su esposa, no abandonarla, no dejarla, no menospreciarla, cuidarla, amarla, protegerla, bendecirla. Ella se sujeta a él y él la ama, la protege, la bendice. Es el plan de Dios. Esto es el plan de Dios. ¿Y por qué es tan importante este tema y manifiesta estar lleno del Espíritu? Porque es la representación terrenal de la unión de Cristo Jesús, el Señor de gloria, con los redimidos, con la eclesía. Cristo el Señor sacrificándose por los muchos y los que ha redimido por su sangre, seremos entregados y hemos sido desposados con un solo esposo, como Pablo en alguna oportunidad habló en el libro de Corintios. Esa unión matrimonial, espiritual, eterna, que se ha de celebrar, está representada en el libro de Apocalipsis capítulo número 19. Y que a través del matrimonio en esta tierra manifestamos al mundo. Cuando un esposo ama a su esposa,
la protege, la guía, la bendice y se sacrifica por ella para santificarla, conviviendo junto a ella, no abandonándola, asignándole el valor que Dios le ha dado como coheredera de esta gracia, considerándola vaso frágil, siendo delicado con ella. Y cuando la esposa, por amor al Señor, se sujeta voluntariamente al esposo, está en el hogar y le ama y sirve allí en el hogar, hay una manifestación y se adorna la doctrina y hay una manifestación del Evangelio de la gracia de Dios. Es un testimonio en imagen de la gracia salvadora de Dios en Cristo Jesús. Un testimonio que acompaña la predicación del Evangelio y un testimonio fundamental. Sujeción en la voluntad de Dios lleno del Espíritu Santo. Sujeción de la mujer hacia el esposo en el hogar. Pero ojo, sujeción del hombre hacia Cristo como su cabeza. Y Cristo, como enseñó Pablo, está sujeto a la voluntad del Padre. Es lo que hemos visto anteriormente. Nos ha enseñado Pablo. Hoy tenemos la propuesta de avanzar en el capítulo número 6 del libro de Efesios, desde el versículo 1, donde damos lectura a la palabra de Dios, versión Reina Valera, dice así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a poner un freno momentáneo por esta semana. Continuará la lectura, si Dios lo permite, semana entrante. Capítulo número 6, lo hemos dicho muchas veces, nosotros tenemos las escrituras y gloria a Dios que podemos acceder libremente a su palabra que quedó grabada y escrita. La tenemos divididas por capítulos y por versículos para un tema de orden. Pero ni los capítulos ni los versículos fueron parte del texto original. Cuando Pablo escribió esta carta, no escribió números a modo de versículos ni capítulos, simplemente escribió las instrucciones. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando comienza un nuevo capítulo a veces podríamos tener la tendencia a pensar que hay un nuevo tema, se tratará otra circunstancia. No. Sigue exactamente el mismo tema. ¿Cuál es? Vidas llenas del Espíritu Santo que se manifiestan en sujeción. Ahora, la sujeción va a ser puesto el foco de atención de parte del apóstol Pablo ¿en qué? En los hijos hacia los padres. ¿Cómo lo sabemos? Así leemos en el versículo 1 de manera literal. Los hijos, obedeced a los padres vuestros en Kyrios, porque esto es justo. Así como anteriormente fue llamada la mujer, la esposa, a la sujeción voluntaria a su propio esposo, ahora Pablo adresa la realidad de los hijos en el hogar. ¿Cuál es la voluntad de Dios para un hijo o una hija en el hogar? Es clara. Que los hijos, y aplica para género masculino y femenino, solo dos géneros Dios creó, hombre y mujer, en este caso, para los pequeñitos y las pequeñitas, para los hijos y las hijas, ¿cuál es la voluntad? Obedeced. ¿Qué significa esta palabra obedeced? Es muy fácil. Hacer lo que se les dice. Esa es la acción. Este es el mandamiento. Esta es la voluntad de Dios. Que los hijos y las hijas hagan lo que le dicen ¿quiénes? Los padres vuestros. Y es muy importante destacar algo. Así como la esposa se tiene que sujetar solamente ¿a quién? A su propio esposo. Así también con los hijos y las hijas. Se tienen que sujetar y obedecer, hacer lo que les dicen los padres de ellos. ¿En qué? En Kyrios. Y es muy importante. Esta preposición que hemos leído a lo largo de todo el libro y que Pablo reitera en las distintas cartas que escribe es muy importante. Recuerden que estar en Cristo, estar en el Señor es haber recibido salvación que es por gracia. Como hemos recibido salvación, los hijos y las hijas que debemos hacer en el Señor, que es nuestra autoridad, obedecer a quienes puso como autoridad en el presente, en el hogar, nuestros padres.
Nuestros padres son la autoridad que dispuso. Y aquí no solo aplica al hombre como autoridad. Recuerden, el hombre es la cabeza de la mujer y la mujer se sujetará al hombre. Pero en este caso, hacia los hijos, tanto el hombre como la mujer, o sea, el padre y la madre, son la autoridad de los hijos. Por eso aplica el plural, a vuestros padres. El padre y la madre dicen lo que los hijos deben hacer. Y los hijos deben obedecer lo que se les dice. En el Señor. Aquí asignan la razón de por qué lo deben hacer. Porque esto es justo. Si tú eres pequeño, hermano o hermana, eres hijo, hija de Dios, eres hijo o hija de un Dios justo. Dios se define dentro de sus características como el Dios justo. Es recto, es equitativo. Es un Dios que no hace acepción de personas. Dicho sea de paso, lo veremos un poco más adelante en este mismo capítulo. Dios no muestra favoritismos. Es equitativo y recto. Él es intachable. El cetro de su trono es un cetro de justicia. Él ama la justicia y aborrece la maldad. Es justo delante de Dios que los hijos obedezcan a los padres. Algo tan sencillo, pero algo tan complejo en el presente. ¿Por qué? Porque el mundo, con sus filosofías y sus rudimentos, están llevando a las familias, a los hogares, a tal destrucción que ahora los hijos gobiernan a los padres. Los padres ya no tienen autoridad en el hogar, son los hijos que tienen la voz de mando y es más, el Estado en varias de las naciones, quizás no en todas, pero en varias de ellas, está interviniendo en los hogares dándole al hijo o a la hija el poder de decidir en todo aspecto. Eso no es correcto. No sabe nada la Escritura de que el gobierno pueda intervenir en un hogar para establecer autoridad. No es así. La autoridad Dios la delegó en el hogar al padre y a la madre sobre los hijos. El padre y la madre tienen la función de gobernar el hogar. ¿Cómo hacerlo? En el Señor, en los mandamientos del Señor. Esto ya lo vamos a ver, versículo número 4. Pero los hijos tienen la responsabilidad de obedecer lo que le dicen los padres. Hacerlo en el Señor y esto es justo. Así dice la Escritura. Es bueno. En otra porción, en un libro paralelo a este, que es el libro de Colosenses, que Pablo también escribió, Pablo nos cuenta que los hijos obedezcan a los padres en todo es agradable al Señor. Hermanitos, hermanitas, en este momento nos dirigimos hacia los más pequeñitos del rebaño. El Señor, el Dios eterno, el creador de los cielos y la tierra, se complace cuando ustedes obedecen a sus padres. Es bueno, es justo, trae complacencia a un padre y al Padre Celestial que ustedes obedezcan a sus padres terrenales. Aquí es donde alguien escucha y declara, bueno, hermanos, hemos comprendido esta verdad y yo quiero obedecer a mi Padre Celestial porque lo respeto, pero no tengo respeto por mi Padre terrenal, por mi Madre terrenal, prefiero no obedecerlos a ellos. No me parece correcto que yo tenga que obedecerles a ellos, prefiero que ellos me obedezcan a mí. Puede ser alguna idea que alguien plantee. Recuerden, amados, que la sujeción, la obediencia demuestra estar lleno del Espíritu Santo, parte de la voluntad de Dios, y alguien es el ejemplo a imitar. ¿Quién piensas es el ejemplo supremo y perfecto a imitar? Tú dirás, Jesucristo el Señor de gloria. Correcto. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras acerca de Jesucristo? Por ejemplo, él mismo de sus labios dijo en el capítulo número 6 del libro de Juan, no vine para hacer mi propia voluntad, sino del Padre que me envió. Dijo, y la voluntad del Padre era que de todo lo que Él le diese, no perdiera el Hijo nada. O sea, nuestras almas, el Hijo no las pierde. Todas las almas que el Padre le dio al Hijo, el Hijo las salva. Y en esa está nuestra esperanza y la garantía de nuestra salvación. El libro de Lucas registra que el niño Jesús, en aquel momento que se quedó viendo y debatiendo y aprendiendo acerca de los ancianos, la palabra de Dios, y estaba involucrado en las tareas del Padre Celestial, y vinieron José y María, sus padres terrenales, y le preguntaron qué había hecho. ¿Qué registra Lucas? Que Jesús estaba sujeto a sus padres. Jesús, Dios encarnado, sujeto, que demuestra obediencia a sus padres.
Hermanitos, hermanas, pequeños en el Señor, no pequeños en estatura, sino en edad estamos hablando. Estar en obediencia, en sujeción a nuestros padres terrenales es lo bueno, lo justo y lo agradable. El Señor de gloria lo hizo con sus padres terrenales, siendo Él Dios hombre. ¿Cómo no vamos a obedecer nosotros? ¿Quién podría decir, oh, yo no quiero obedecer a mis padres? Aquel o aquella que diga, yo no voy a obedecer a mis padres, pero sí obedeceré a Dios, está confundido. ¿Cómo se puede obedecer al Dios invisible ante nuestros ojos sin obedecer a nuestros padres terrenales que son la autoridad delegada en el hogar? No se puede llevar adelante dicha práctica. Por ende, todo movimiento del mundo que quiera decirnos de parte de gobiernos o terceros que los hijos no debemos obedecer a nuestros padres no proviene de la verdad, proviene del error. Tenemos que nosotros ser guiados por la verdad de Dios y no por las filosofías del mundo, porque ellas no salvan. La que salva es la verdad de Dios que nos hace renacer para una esperanza viva. Lo bueno que es obedecer a nuestros padres. Dicho sea de paso, como referencia para comprender cuánto le complace la obediencia a Dios, pero para comprender cuánto le ofende a Dios la rebelión. En el antiguo pacto, debemos recordar, nosotros por gracia de Dios estamos en el nuevo pacto, salvación obtenida a través del sacrificio del Cordero de Dios, Jesucristo, salvación eterna. Pero en el antiguo pacto, Dios mandató a su pueblo Israel que si los padres tenían un hijo contumaz, rebelde, que no se arrepentía y no se sujetaba a la obediencia a ellos, tenía que presentar los padres a dicho hijo ante los ancianos para investigación y si no había arrepentimiento, ese hijo tenía que ser quitado del pueblo. ¿Demostración de qué? Lo cuánto ofende al Padre bueno la rebelión sin arrepentimiento. El Padre se agrada de nuestra sujeción, de nuestra obediencia. Jesucristo se sujetó, todos debemos aprender a sujetarnos cada uno a nuestras funciones. Los hombres sujetos a Cristo. Las esposas sujetas al esposo en el Señor. Los hijos sujetos en obediencia al padre y a la madre en el Señor. ¿Cómo sigue esto? Versículo número 2. Honra, o sea, reverencia, el padre tuya y la madre, que es mandamiento primero con promesa. Aquí una clara cita del Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, en el libro de Deuteronomio, del mandamiento que Dios dio a Israel, su pueblo. Ya vamos a ver cuál es la promesa, cuál es la recompensa que trae esta promesa, pero lo primero que vemos es la palabra, este imperativo que tiene la idea de asignar valor. Un hijo o una hija está llamado a asignarle valor a sus padres. ¿Cómo le asignamos valor a nuestros padres? La palabra honrar tiene la idea de asignarle valor a algo. ¿Cómo honramos, cómo asignamos valor a nuestros padres en el hogar, en el contexto que estamos leyendo, sujetándonos a ellos? ¿Cómo menospreciaríamos a nuestros padres en este contexto? Desobedeciéndoles. Cuando un hijo o una hija le dice no al mandamiento del padre, a la instrucción del padre, ¿qué está sucediendo? Está diciendo con sus hechos, mi padre o mi madre no tienen significado, no tienen importancia, no tienen valor para mí. Le está, ¿qué? Menospreciando. Cuando un hijo o una hija en el Señor dice sí al mandamiento, a la instrucción del padre o de la madre, está diciendo, mi padre y mi madre tienen valor para mí. Son los padres que Dios me dio. Son la autoridad de mi hogar y son autoridad sobre mi vida. Valora a sus padres. Les está reverenciando, asignándoles valor, posicionándolos en un lugar adecuado. Hay otra manera de demostrar este asignar valor, hay otras, plural, pero consideremos una más que aplica en este caso para con las madres cuando ya llegan a su estado de viudez. Los textos nos enseñan que los hijos deben aprender a ser piadosos y recompensar a sus padres. Lo enseña, por ejemplo, la carta de Timoteo en el capítulo 5. Que los hijos aprendan a ser recíprocos con sus padres, es la idea que Pablo demuestra. Asignarle valor, no menospreciar a tu madre, dice el texto en el Antiguo Testamento, en su vejez.
y el hijo debe oír el mandamiento del padre y la instrucción de la madre. El mandamiento del padre y la instrucción de la madre para el hijo no solo van a ser una corona de sabiduría, sino que el libro de Proverbios, que dicho sea de paso, es un libro que enseña mucho acerca de la relación de padres con hijos. El libro de Proverbios cuenta que el mandamiento del padre y la instrucción de la madre van a servir como ¿qué? Como una lumbrera que va a marcar el camino del joven. Pero algo más, el mandamiento del padre y la instrucción de la madre al joven le va a dar algo. Le va a dar el escape de la mujer extraña, de la mujer ajena al pacto de Dios, de esa mujer que va a querer cautivar el alma del joven. ¿Para qué? Para llevar el alma a Sheol, o sea, a destrucción. ¿Y cómo va a poder ser redimido ese joven de los lazos de la mujer extraña ajena al pacto de Dios? Cuando escuchó el mandamiento del padre y la instrucción de la madre en el temor del Señor, ese joven en la gracia de Dios va a poder prevalecer ante el intento de destrucción del adversario. Tan importante Dios considera las instrucciones de los padres, por ende hay que obedecer a los padres en lo que nos dicen y hay que honrarles, asignarles valor, como dice la ley de Dios, y ese asignarles valores obedeciéndoles claramente y también en el tiempo de vejez no menospreciándolos, sobre todo a las madres viudas, sino cubriendo sus necesidades, visitando. Recuerden que la palabra de Dios dice claramente hay que visitar a los huérfanos, en el caso de huérfanos, pero hay que visitar a las viudas en sus tribulaciones. Y debe de aprender que la familia hacerlo, en este caso los hijos, claramente aplica para los nietos también. Tenemos que avanzar. Este versículo número 2 nos dice que hay que honrar al padre y a la madre tuya, que es mandamiento primero con promesa. Y aquí está la promesa de ese mandamiento que enseña el libro de Éxodo en el capítulo 20. ¿Para qué? Esto asigna razón. Versículo 3. Bien contigo se convierta y serás longevo sobre la tierra. Honrar al padre y a la madre complace a Dios, es la voluntad de Dios y es justo delante de Dios. Y Dios promete a aquel y aquella que en el temor del Señor honre a su padre y a su madre, les asigne el valor que les corresponden, bien se va a convertir para con ellos. Es la traducción literal. Bien contigo se convierta. El bien del Señor va a acompañar a aquel que honra a su padre y a su madre. Debemos de comprender estas promesas. Eso no significa que Dios no va a permitir que hayan tribulaciones en nuestra vida, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones ingresaremos al reino. Pero la bendición del Señor siempre va a estar con aquel que honra a su padre y a su madre. Recuerden que nos aguarda un reino eterno en la presencia del Señor por haber creído a Cristo Jesús. Y manifestamos que somos de Cristo en parte obedeciendo a nuestros padres. Y había algo más en la promesa. Y claramente esto tiene una aplicación directa para con la nación de Israel. Ser longevo sobre la tierra. Esto hablando de que esa tierra prometida hacia el pueblo hebreo liberado de la esclavitud egipcia, que le prometía a Dios ingresar a una tierra que fluía leche y miel, y en esa tierra poder prosperar, crecer, envejecer con la bendición de Dios. Pero ¿qué mandaba Dios? Honrar a tu padre y a tu madre. Era parte de la promesa. Esta promesa nosotros podemos ahora aplicarla y decir, el que honra a su padre y a su madre va a vivir más de un siglo o 2 siglos. No, no es lo que el texto está enseñando. Lo que el texto está enseñando es que la bendición de Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas va a ser real y tangible y diaria en comunión, en abundancia de reposo, porque recuerden, la tierra prometida era una representación del reposo espiritual de Dios. Va a ser una práctica diaria cuando honramos a nuestros padres y a nuestras madres. Pero si nosotros le deshonramos y le menospreciamos, vamos a ver carencias en nuestra comunión con Dios, porque es rechazar la obra del Espíritu. Y recuerden, cuando estamos llenos del Espíritu, como hijos vamos a manifestar obediencia a nuestros padres, asignarle valor a nuestros padres, respetarlos, reverenciándoles. Ha pasado nuestro tiempo y nos queda un versículo más. ¿Cuál es? La parte que le corresponde a los padres. Como dice el 4. Y los padres, no provoquéis a los hijos vuestros, sino criadles en tutoría y amonestación del Kyrios. Tal como lo hizo con el esposo y su esposa, Pablo comenzó adresando a la esposa primero en su
realidad de sujeción al esposo y luego trató el tema del esposo. Bueno, aquí en el capítulo número 6 vemos lo mismo. Primero se dirigió Pablo hacia los hijos que tienen la responsabilidad de obedecer y sujetarse a los padres, y ahora nos va a contar la responsabilidad de los padres. Porque los padres tienen responsabilidad. ¿Han recibido la autoridad de Dios? Sí. El padre y la madre son la autoridad de los hijos en el hogar, no el gobierno. El padre y la madre dicen la palabra de Dios que creó toda alma. Los gobiernos no crean alma, no salvan. Dios es el creador de todas las cosas, es el sustentador de todas las cosas por su palabra y es quien redime nuestras almas en Cristo Jesús. Él dice que la autoridad en el hogar es el padre y la madre. Los hijos deben de obedecer lo que el padre y la madre dicen. Pero ahora, ¿cuál es la responsabilidad de los padres? 4. Los padres tienen esta orden: no exasperar, no provocar a los hijos vuestros. No deben de provocar los padres a los hijos vuestros. Hay muchas maneras de provocar, exasperar a los hijos de unos padres, pero en el contexto, ¿cómo lo harían? Cuando los padres no instruyen, no gobiernan, no lideran a sus hijos en el Señor. Cuando un padre y una madre, aprendiendo esta verdad que son la autoridad del hogar, ¿qué hacen? No instruyen al hijo en los mandamientos del Señor, sino que los instruyen en los mandamientos personales que no coinciden con la palabra de Dios. Eso trae exasperación, eso va a irritar al hijo. Y cuando en especial el hijo detecta que el padre y la madre dicen las indicaciones y los mandamientos adecuados, pero ni el padre ni la madre tienen el interés en hacerlos. El padre y la madre deben de guiar en el hogar siendo ejemplo, siendo honestos en la obediencia al Señor. Eso no significa que el padre y la madre son perfectos en obedecer al Señor, porque nadie ha alcanzado el estado de perfección, pero sí procuran agradar al Señor en obediencia, y lo que le enseñan a los hijos, los padres lo están procurando vivir, no actuar de manera hipócrita, fingida, diciendo lo correcto, pero haciendo lo incorrecto. No deben de provocar o exasperar a los hijos. En cambio, sino, por el contrario, aquí hay un segundo imperativo para los padres. ¿Qué deben hacer? Criadles en tutoría y amonestación del Quirio. La responsabilidad de los padres para con los hijos es educar a sus hijos. Dicho sea de paso, ¿sabes que no encontramos ni en este texto ni en el resto de los textos que la educación de los hijos corresponde a terceros ajenos al hogar? La educación de los hijos le corresponde a los padres en el Señor. Los padres deben de educar a los hijos, pero ¿educarlos en qué? En tutoría y amonestación del Kyrios, tal cual enseña la ley del Señor vivo y verdadero, como lo había declarado desde el pasado, que todas las cosas que oyó Israel tenías que hacer el pueblo, enseñárselas a tus hijos, y hablarás de ellas en el hogar, entrando, saliendo, en todo momento tenía que hablar el padre a sus hijos la palabra de Dios y todos los hechos y prodigios que el Señor había hecho. No tenían que ser ocultados de los hijos, sino se lo tenían que ser instruidos. A los pequeñitos hay que instruirlos ¿en qué? En la verdad. Tenemos aquí un caso en el Nuevo Testamento de un hermano en el Señor llamado Timoteo, que Pablo nos cuenta que dos mujeres piadosas, una abuela y la madre de Timoteo, hicieron algo. Desde pequeñito a Timoteo le enseñaron que las Sagradas Escrituras. Gloria a Dios por esas dos mujeres. Hicieron su función. No sabemos qué hizo ni el abuelo ni qué hizo el padre. Pablo no los adresa, seguramente estaban confundidos en lo que no debían hacer. Pero sí sabemos que la abuela y la madre de ese hombre Timoteo, de ese pequeñito Timoteo, hicieron lo que debían. Instruir a ese varón en las Sagradas Escrituras, en la verdad de Dios. ¿Qué deben hacer los padres? Criar a sus hijos en tutoría y en amonestación del Kyrios. Formar a sus hijos en la verdad. ¿Qué dice la Escritura en el libro de Proverbios? Que cuando los padres instruyen a los hijos en los mandamientos del Señor, en las instrucciones del Señor, incluso cuando mayor el hijo, no se va a apartar de ellos. Hay que sembrar con esperanza, con la expectativa de que en algún momento Dios bendiga la palabra sembrada y que esa palabra haga que el hijo o la hija se conviertan al Señor y reciban la salvación que es por gracia.
Los hijos mandatados a obedecer a los padres. Los padres mandatados a no exasperar ni provocar a los hijos, sino a criarlos en tutoría y amonestación del Señor. Para ello, dicho sea de paso, y aquí vamos a añadir a lo que se habló la semana pasada de la mujer, es muy importante la posición y la función de la mujer. Es fundamental que la mujer críe hijos y los forme. La mujer tiene una posición y una función en el hogar que es absolutamente relevante. Y por eso nosotros hoy vemos cuán atacada es la función de Dios para la mujer. El mundo dice a ustedes mujeres que puedan estar escuchando que es retrógrado, que es algo que las minimiza estar en el hogar, sujeta a su esposo y formando a sus hijos. Pero no hay nada más ajeno a la realidad. Ustedes, hermanas en Cristo, tienen una función delegada del Señor fundamental, mientras que el hombre debe de, en cada jornada laboral, procurar el alimento y el sustento básico para el hogar y tiene que salir a la tarea laboral que sea. La mujer debe, por amor al Señor, procurar en el hogar formar hijos, amarlos y formarlos, instruirlos en el Señor, cosa que no puedan hacer ningún centro académico y menos que menos el gobierno. Y esa función es muy importante para el Señor. La mujer piadosa es una mujer que ama a su esposa, llena del Espíritu Santo, que cría a sus hijos. Y eso deben enseñarle las mujeres mayores a las mujeres más jóvenes, como Pablo mandató. Que las mujeres mayores enseñen a amar a sus maridos, a criar hijos, a ser cuidadoras del hogar, castas, respetuosas. ¿Qué función importante Dios le ha dado a la mujer? Si la mujer reniega de esta realidad y procura estar a la par del hombre y crecer y tener éxitos personales, ¿quiénes van a experimentar las consecuencias? Los hijos, porque no van a ser instruidos y no van a tener tiempo de calidad con sus padres y van a intervenir en la formación de los hijos quienes no conocen la verdad, centros académicos, gobiernos, lo que fuese incorrecto. Padres y madres deben estar involucrados en la formación de sus hijos, como lo hicieron la abuela de Timoteo, la mamá de Timoteo. Y nosotros alabamos a Dios por ese testimonio que nos agrada. Qué hermoso es estar lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que estamos llenos del Espíritu Santo? En parte porque nos sujetamos y lo hacemos con agrado. No rechinando dientes, sino agradándonos de qué es el plan del Padre. Una esposa decir, qué bueno eres Señor que me diste un esposo que me guía, al cual me puedo sujetar en ti. Un esposo debe poder decir, qué bueno Señor que me diste una esposa por la cual yo me puedo sacrificar y a la cual puedo bendecir y santificar. Los hijos decir, qué bueno eres Padre que nos diste padres terrenales a los cuales podemos obedecer y nos instruyen en la ley del Señor. Los padres decir qué bueno eres Señor que nos diste la herencia, tu herencia, los hijos a los cuales podemos formar, criar para entregártelos a ti como a ti te agrada. Qué bueno es el Padre Celestial. A Él bendecimos y alabamos su santo nombre y nuestra expectativa es la semana entrante continuar con la enseñanza de la palabra de Dios. Nos resta el deseo que gracia, paz, misericordia sean del Padre de las luces en Cristo Jesús.